buenos... Otra vez, por favor. Hola queridos hermanos, bienvenidos a tu podcast Sin Límites. Y hoy tenemos un invitado especial, a Fray Max, a Capabianca, muy bien, que ha venido a acompañarnos el día de hoy. Él está más o menos, tiene una trayectoria pastoral, como religioso, como sacerdote, primero en Roma, porque se formó en periodismo y trabajó en Radio Vaticana y luego para la Santa Sede, y después se fue a Berlín, a la provincia de Alemania. Él es hijo de la provincia de Alemania, y hoy está aquí conociendo un poco más sobre la Amazonía, sobre el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que es la jurisdicción que está a cargo de la Orden de Predicadores y que lo tenemos hoy aquí en el programa. Fray Max, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, estamos hoy aquí con él porque es una gran oportunidad de poder conocer un poco más sobre su vocación y sobre todo conocer más sobre la Orden de Predicadores, que está esparcida por todo el mundo y que hoy servimos y cumplimos un rol importante también aquí en la Amazonía. Bueno, Fray Max, cuéntenos un poquito sobre su vocación, cómo fue este camino y cómo al final decidió ser religioso y en específico dominico, ¿no? Bueno, y en Frankfurt, yo nací en Frankfurt, que es una ciudad en el centro de Alemania, de padres italianos, inmigrados. Cuando era niño estaba en mi parroquia. Y, ¿cómo se dice? Los que sirven la misa, los niños que... Monaguillos, acólitos. Sí, y eso ya cuando era chiquito me gustaba mucho. Y en esa manera entró en la vida de la parroquia. Y otra es que mi tío, el hermano de mi mamá, es sacerdote también, pero en Nápoles, en Italia. ¿Dominico? No, es diocesano, pero cuando me fui en Italia a visitar mi abuela y mi tío, estaba siempre en su casa, con una gran iglesia muy bella, y ya desde niño celebraba misa, ¿no? Claro. Con novedad era, pero y eso siempre me ha dado mucho amor para la oración, para las celebraciones y la fe. La fe. Más o menos, ¿a los cuántos años ingresa a la orden o decide ya dar el paso para ser religioso, ¿no? Ya cuando tuve 20 años conocí los dominicos, no, 19 creo, y ya me gustaban mucho, pero tuve un poco miedo de entrar en una comunidad, porque cuando eres diocesano eres más libre, vives solo. Claro. Religioso es la obediencia, la pobreza y todo. No estaba seguro que está bien para mí. O sea, antes de los 19, antes de conocer con los dominicos, no tenías una aproximación de los religiosos. Tu vida solo era conocer a los padres diocesanos. No, era que ya de joven empecé a conocer varias comunidades. Los cistercienses, los monjes, jesuitas, franciscanos. Me fui con los franciscanos desde Italia a Assisi, una peregrinación con toda... Y he conocido mucho, todos bien, pero los mejor son los dominicos. Por supuesto. Por eso me hizo dominico. Claro, entonces, conociendo tantas congregaciones, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención de los frailes dominicos? El hecho que somos predicadores, porque yo creo que lo más importante que tenemos como espiritualidad es queremos compartir, que tenemos en nuestros corazones de la fe, de compartir la esperanza, de compartir los que llena de gozo, de alegría. Y es el núcleo, ¿no? El corazón de nuestra vocación. El maestro de la orden presidente, que se llama Bruno Cadoré, es en francés, él hablaba de un voto de la predicación. Y eso me ha gustado mucho porque cuando me pregunto ¿por qué eres dominico? ¿Por qué haces eso? Es para compartir, para hablar, predicare, benedicere y laudare, es contemplata alisdare, trarre, que es
compartir lo que hemos contemplado. Y ese es el corazón. Y los jesuitas, que me gusta mucho, lo hacen también, pero en la vida dominicana esta idea está involucrada, se dice, ¿no? Sí. En una forma de vida que es más comunitaria, que es una vida de oración y de fraternidad. Y eso me ha gustado mucho. Cuando yo era novicio, o sea, el noviciado es una etapa para los que nos están escuchando y viendo, en donde cimentamos nuestra vida religiosa, aprendiendo sobre todo del carisma de la congregación, y en este caso de la orden religiosa, ¿no? Pero en el noviciado teníamos una duda los novicios porque, Fray, predicación lo hacen todos, ¿no? En la antigüedad, cuando nace la orden de predicadores, evidentemente solo los obispos era la orden de predicadores, ¿no? Y era un desafío fundar una orden que se dedique a la predicación. Pero en el siglo XXI, hoy en día, todas las congregaciones predican. ¿Cuál es para ti sería la característica distinta, peculiar? Porque si no podemos decir que los frailes, su carisma es todistas, meternos en cualquier cosa, Sí. involucrarnos en cualquier cosa, pero ¿tiene alguna característica particular nuestra predicación dominicana? ¿O se asemeja, no sé, a los franciscanos, a los jesuitas, a los diocesanos? Bueno, es verdad que hay también franciscanos o jesuitas que hacen trabajo de televisión y de radio, ¿no? Pero hay dos cosas. Uno que es, somos también el Ordo Studentium. El estudio es muy importante y esa es una característica para mí de la Orden Dominica que queremos ser bien preparados por lo que es. Nosotros también, pero hace parte de nuestra forma. Una prioridad sí. en la Orden Dominicana. Claro. Y bueno, yo no he hecho muchos estudios ulteriores, pero mi formación es de periodista, pero creo que es una de las llaves para comprender por qué somos dominicos. El estudio es parte fundamental de nuestra manera de ser, uno, y dos, la realidad es también que, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho en Perú es cuántas radio y televisiones que tienen los dominicos, Radio Santa Rosa, Radio Cepagua, Radio Quillabamba, y muchos frailes y laicos que trabajan en este medio. En Francia, hace 26 años me fue por una práctica, se dice, en la televisión francesa, con los dominicos franceses que lo hacen después 80 años, hacen televisión. Eran mis primeros pasos ahí. Y en Alemania hemos hecho también algo, pero yo soy uno de los frailes que hacen lo más actualmente, ¿no? En la televisión. Y creo que es muy dominicano eso. O sea, la predicación en medios digitales, en medios de comunicación social. Bueno, el Perú, cuando hemos tenido el encuentro de CIDAL es la conferencia de provincias de América Latina y el Caribe, se tiene un referente de Perú porque tiene varios espacios de comunicación social, ¿no? Que, por ejemplo, ahora Radio Quillabamba, que también se transmite por televisión, y Radio Santa Rosa, que también están empezando a ya no solo moverse en el medio digital, sino a irse a la televisión, ¿no? Entonces, puede ser una característica peculiar y particular de los padres dominicos el predicar a través de redes sociales, ¿no? Y bien desempeña ese trabajo. Y a raíz de eso, ¿cómo fue este servicio? ¿Cómo llegaste a poder estar en los medios de comunicación de la Santa Sede? ¿Y cuéntanos un poquito esa experiencia, ¿no? Sí. Debe ser un desafío porque es una producción, vamos a decir, muy alta, muy exigente, y aparte es una figura que se da al mundo sobre la iglesia, ¿no? Sí, he dicho, ¿no? Hace 26 años, en 1999, tú no estabas vivo, ¿no? En este momento, sí, el proyecto, en los ojos de Dios. En los ojos de Dios, sí, por supuesto. Y me fue en París y con los dominicos ahí, y me ha gustado mucho.
el trabajo, la televisión. Y pues me fui ordenado en 2000 como sacerdote y he trabajado primero en la parroquia normal, con los jóvenes y todo, pero empecé a celebrar algunas misas en la televisión. Y en un momento los responsables de la televisión me han preguntado, ¿no quieres hacer más? ¿No quieres hacer una formación de periodista? Y yo ya estaba ordenado, ¿no? Claro. Y en 2003 he hecho esta formación, trabajado por 3 años en la conferencia episcopal, en la oficina de los medios, ¿no? He hecho muchas cosas, radio, agencia, televisión, un poco de todo, ¿no? Y en 2006 terminé esta misión en la conferencia episcopal y buscaban a alguien en Roma. Conocí el jefe de la sección alemana de Radio Vaticana, porque en 2005, cuando se murió Juan Pablo II, yo he hecho el comentario en la televisión alemana de su requiem, el conclave, todo eso. Y así lo conocí. Él me preguntaba en 2006, ¿conoces a alguien que habla alemán, que habla italiano, que es periodista, que conoce la teología? He dicho, sí, conozco, soy yo. Tengo todas esas cualidades. Y así me fue en Roma. Y en este momento tuvimos un papa alemán, el Papa Benedicto. Benedicto XVI, o sea que estaba todo entrelazado, Sí, definitivamente. prácticamente, porque yo estaba desde 2006, un año después que se fue elegido, y en la sección alemana de la Radio Vaticana en este momento era importante, ¿no? Claro. Y he visto varias veces al Papa Benedicto, y sí, fue un honor también de trabajar por la Santa Sede por 3 años en la radio. Pero cuando estaba en la Radio Vaticana, después 3 años, porque la orden me quería solo 2 años, pero me quedé un poco más. Y después me han preguntado si no quería pasar en otra oficina del Vaticano, que es la oficina de las iglesias orientales. Y por eso cambié otro trabajo, me salió de la radio, pero he continuado a hacer comentarios, y sobre todo cuando el Papa transmite algo de la Plaza de San Pedro o cuando hay un viaje, siempre he continuado a hacer comentarios. Bueno, es interesante, ¿no? Todo este servicio que has brindado. Y no sé si hay más dominicos metidos en el Vaticano o eres uno de entre los pocos que trabajando exclusivamente, ¿no? Para la Santa Sede, vamos a decir. No, somos todos, muchos. Hay varios. Sí. Ya en la radio éramos al menos 3. Por ejemplo, el programa polaco tuve uno. Y en varias congregaciones o dicasterios de la Curia Vaticana. Los dominicos están presentes. Sí, 2 veces al año tuvimos como una cena hablando. Recuerdo, tuve un cardenal, se llama Cotier, que era el teólogo de la Casa Pontificia, y no, era siempre muy fraterno, y en varias. Pienso que éramos 10 personas más o menos en varios dicasterios. ¿Sí? Claro. Algunos obispos también. Agasti di Nora, que está ahora dicasterio para la fe. Cartier, que era el teólogo del Papa. Uno que estaba en la evangelización de los pueblos. ¿No? Claro. Es muy interesante. Hay que recordar a los que nos ven y escuchan que el teólogo, porque la Santa Sede tiene un teólogo de la Casa Pontificia, y el teólogo es un dominico, ¿no? Sí, siempre. Al igual que hay un predicador de la Casa Pontificia, que en este caso es un franciscano. Un capucino, me parece, que antes era el cardenal Cantalamessa, pero ver que la presencia dominicana en la iglesia es muy importante, o por lo menos podemos aportar, al igual que aportan las demás congregaciones a la iglesia, ¿no? Cuando tú estuviste en la orden, en la formación, ¿entraste con la meta de ser sacerdote o te nació alguna inquietud por ser hermano cooperador, hermano lego? Para decir la verdad, no. Siempre quería ser sacerdote. Era un objetivo, digamos. Sí, porque
Bueno, hay cooperadores en la orden, he visto también En Perú. en Tenemos, Perú que sí, hacen un trabajo maravilloso, pero para mí la predicación en la Santa Misa también hace parte de mi... era fundamental en tu vocación. Sí, y por eso no podría imaginar ser cooperador, pero, no sé, yo admiro mucho el trabajo de los cooperadores que son frailes como nosotros, y no, muy, muy, muy importante, pero siempre quería ser sacerdote también. ¿Tú crees que hay una crisis de la vocación de hermanos cooperadores en la orden? Eh, en Alemania hay pocos, y no sé cómo es en Perú, pero yo estuve al capítulo general de Tultenango, que es En en México, México, en sí. 2022, Ujú. y ahí hemos trabajado un poco sobre la vocación de los Cooperadores. cooperadores. Y, y tengo que decir, conozco poco la realidad. Cuando trabajaba en el Vaticano, no en la Radio Vaticana, pero en el otro oficina que era para las iglesias Los orientales, he orientales. trabajado mucho con los hermanos de la SAL, que Ya. tienen las escuelas, universidades Sí, en es todo un el movimiento de mundo, las Salles, sí. que no son sacerdotes, No son son sacerdotes. muy bien formados, tienen una espiritualidad muy fuerte, y yo fui muy impresionado para esta realidad de la iglesia también, que no es sacerdotal, y me preguntaba, la orden dominica podría tomar algo de ellos también, de esta... Ujú. Pero no, para mí, en mi sentido, la mayoría de los frailes son Son sacerdotes. sacerdotes, están Hace llamados. parte también, somos una orden presbiteral, ¿se dice? Clerical. Clerical, sí. Clerical. Bueno, cuando se habla de hermanos cooperadores, hablamos de hermanos que son frailes, que visten nuestro hábito, que viven con nosotros en nuestros conventos, pero que han optado por no ser sacerdotes. Y en América, creo que tienen mucho más peso en Europa, no lo sé, pero en América muchos hermanos cooperadores se han dedicado a la cátedra, a estar en Sí, universidades. Por ejemplo, Fray Beto, me parece, creo que es de la provincia de Estados Unidos, de San Martín, creo, o Brasil. que desarrollan muy bien el lado académico y que tienen, a diferencia de los que están en camino al presbiterado, esta opción de estudiar una carrera Sí, civil, vamos a decir, sí, ¿no? O sea, no es una imagen ya antigua en que el cooperador se dedicaba a hacer las cosas sí, domésticas de sí, la casa, sí, ¿no? Sino que ahora más bien tienen más acceso a estudiar una carrera, ¿no? sí. Y creo que en el sacerdocio es muy complicado Sí, esto, porque cuando las confesiones, las predicaciones, bautizar, la misión, todo es es, es un trabajo importante, y no eres libre para otras cosas. Tenemos un fraile que tiene en Alemania, joven de uh-huh, 40 años, ¿no? Y él tiene una cátedra de diálogo interreligioso en la Universidad de Trier, que es Treve, creo, aquí en uh-huh, Alemania. Él es diácono, no es sacerdote. un sacerdote. Y él me ha dicho, no, no quiero ser sacerdote porque si no voy a perder mi libertad de poder trabajar en la universidad. Yo siempre Lo motiva. lo motivo, ¿y cuándo vas a ser ordenado? Y dice, espera, esos 10 años ya. Y no le falta mucho, ¿no? Y esto de los diáconos permanentes, el diaconado permanente, o perdón, el diaconado es un grado menor al sacerdocio, pero que no siempre tiene que ir en orden al sacerdocio, ¿no? Puede haber un diaconado permanente Sí, y que no siempre tienen que ser religiosos, pero en sí, este caso este hermano decidió vivir como diácono sí. permanente. En el Perú tenemos también un diácono permanente, ¿Así? que está en Arequipa. Uh -huh. Sí, bueno, si visitas Arequipa vas a tener la ocasión de conocerlo. Pero sí, o sea, son vocaciones que, digamos, en el sacerdocio no te permite pastoralmente poder dedicarte a más cosas. Sí, Y, por ejemplo, hablando de eso, ahora que estamos en la Amazonía, que has sí, conocido el Perú, eh, he conocido varios casos en donde hermanos cooperadores, frailes que han venido con esta vocación, por la misión y las exigencias que tiene la misión aquí en la Amazonía, que los vicariatos apostólicos son zonas que faltan evangelizar, ¿no? En donde todavía hay comunidades originarias y que no conocen a Cristo.
¿no? Eso es como una base y que los frailes, los misioneros y las misioneras, porque también hay religiosas, laicos y sacerdotes diocesanos, que intentan penetrar este espacio que sin evangelizar y que para muchos hermanos que tenían la vocación de cooperadores, no sé si llamarlo tentación, pero ha sido el llamado a repensar su vocación y a querer ordenarse sacerdotes y al final han cambiado de opción, han decidido ordenarse como sacerdotes. Tú que has estado recorriendo un poquito esta parte del vicariato apostólico, todo lo que es el Alto y el Bajo Urubamba, ¿qué piensas? ¿Eso crees que es una exigencia sacerdotal también de la predicación dominicana aquí en la Amazonía? Bueno, no sé, porque he estado 2 semanas ahora en el Bajo y Alto Urubamba, he conocido al fray, ¿cómo se llama? Lino, Que es cooperador en Cepagua. Sí, que está en Cepagua y está en el internado, en la escuela, y hace un trabajo maravilloso. Y no hay exigencia para que sea sacerdote, ¿no? No hay. Y por eso he dicho, bueno, pero no puedo dar juzgar las necesidades porque conozco poco. En estas 2 semanas que he viajado poco, sí. he visto muchas cosas por la primera vez en mi vida, ¿no? Gente que sí viven una vida tan diferente en la selva, que no conocen a Cristo, que viven, sí, de manera tan diferente de que lo he visto en Berlín o en Roma. Claro. Y hablando de esta evangelización, ahora que estás aquí, bueno, en la iglesia hay una especialidad que es misionología, Sí. dentro de los cursos teológicos. No sé si todos los sacerdotes los llevarán, pero en este nuevo proyecto misionero de evangelizar, y a lo mejor tú también desde tu perspectiva, ya hay un rechazo de no pensar como antes, como que colonizar un lugar, sino que es acompañar ese lugar. Entonces ya no usamos la cruz, ya no hacemos eucaristías, simplemente es un acompañamiento y una asistencia social, ¿no? Y porque a veces la misma comunidad no responde. Hay veces en que los sacerdotes surcan ríos por 2, 3 horas y llegan a la comunidad y no hay nadie, ¿no? Bueno, muchos dicen que el cristianismo no encaja con la mentalidad de estas culturas amazónicas, ¿no? Pero ¿tú crees que este nuevo sentir de evangelización debe tomar esos rumbos o tú con esta pequeña perspectiva que tienes sientes que una evangelización tiene que dar de otros tintes o cómo tú has visto desde allá, ¿no? Desde Roma, porque en Roma, cuando yo estuve hace muy poco, tienen una perspectiva sobre la Amazonía, ¿no? Una perspectiva incluso sobre América Latina. Entonces, bajo ese contexto, conocer un poquito más, corroborar versiones, ¿qué ha parecido en estos lugares de misión? Durante mi recorrido de estas misiones, surgieron muchas preguntas también en mi corazón, porque es verdad que hacemos una pastoral social, si quieres, Fuerte, claro. pero de la misma manera estamos para compartir la fe, y lo hacemos, hablamos de la fe. Yo me pongo el hábito, la cruz no la escondo, pero me pregunté, ¿qué buscan? ¿Qué necesitan las personas? ¿Cuál es su sentido religioso, espiritual? Y es muy diferente. Por eso he leído, ¿se dice? Sí. El documento Querida Amazonia para la primera vez, porque antes nunca lo había leído. Sí, es un documento que sacó el Santo Padre, el Papa Francisco, Sí. a raíz de su visita y después el sínodo sobre la Amazonía. Sí. Y era muy interesante de leerlo esto, porque sentí la experiencia también de los misioneros, del contacto que tienen con las comunidades nativas y su espiritualidad, la ecología, el problema que es de la destrucción
destrucción, se dice, de la naturaleza, de todo, era la necesidad de estar en diálogo, pero la fe y la cultura no están separadas, es algo que se penetra, ¿no? Sí. Y creo, es lo que pienso que debe ser la misión hoy. No solo, si es solo trabajo social, no ha sentido, pueden hacer otros. No, nosotros lo hacemos porque tenemos la fe. Y la fe nos ayuda a respetar, creo, más la cultura indígena que si empieza solo a construir carreteras. Y es la mía idea de la misión. Pero tengo que decir, desde que estoy aquí, muchas preguntas también teológicas surgieron y quiero leer mucho más y hablar con los frailes y sus ideas, y porque he visto también problemas, por ejemplo, en Cepagua, que es que ya es más abajo del Urubamba, es una ciudad no muy grande, pero más grande que las otras misiones, ¿no? Ya está urbanizado, sí. Hay 7 iglesias protestantes en esta pequeña ciudad, ¿no? Y he hablado con los frailes, ¿cómo es posible que los frailes están desde casi, no sé, 50 años? Sí, muchos años. Y hay como una concurrencia, se dice, ¿no? Los frailes han también hecho como una autocrítica, diciendo que al inicio a veces no han involucrado las personas ellos mismos de hacer iglesia, de ser iglesia. Esa era más una pastoral de cuidar a las personas. Sí, de dar. Paternalismo. Se llamaba así. Y los evangelios son mucho mejor en dar responsabilidad a la gente del puesto, de gente que hablan los idiomas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que si no, por ejemplo, yo no hablo bien español, no hablo nada de Matziguenga o Ashánica o Quechua, pero creo un poco, no es mal para comprender también la manera de pensar. Dios, gracias. Cuando los españoles, vamos a decir, los conquistadores vienen a América y ya se establece, por ejemplo, la provincia del Perú, hay registro que una condición para ordenarte sacerdote era que los españoles que venían de misión al Perú tenían que aprender quechua, por ejemplo, ¿no? Para inculturarse, estamos hablando de hace 400 años atrás, increíble, en donde el quechua predominaba en el país, bueno, en el virreinato en aquel momento, ¿no? Y que hoy en día estas lenguas todavía siguen predominando en ciertos lugares, ¿no? Y creo que es importante para la evangelización. Y es verdad, las congregaciones protestantes, las iglesias evangélicas, han ido penetrando mucho más. Sí. Y en la Amazonía es loco ver que concurren más a estas iglesias evangélicas. Sí. O sea, a veces decimos que no hay los amazónicos no entienden un poco la idiosincrasia cristiana, pero vemos que dentro de estas comunidades hay un desarrollo, ¿no? Y creo que esto ya es el primer paso de lo que se habló, por ejemplo, en el Sínodo de la Amazonía, donde había una propuesta, los viri probati, no sé si escuchaste, sí, que eran ordenar sacerdotes a los líderes de las comunidades amazónicas, sí, que en este caso, pues, por su respeto, por su arraigo, ¿por qué? Porque en la Amazonía las comunidades y las costumbres, no las leyes no tienen mucha vigencia en las comunidades. Entonces, si un líder religioso, pero si un líder de la comunidad no convoca a la misa o no da apertura a que el sacerdote llegue, no se puede acceder. Sí, claro. Entonces, están muy marcadas en las comunidades este arraigo cultural, y que de cierta manera el sacerdote ha tratado de hacer un esfuerzo. Tenemos que valorar todo este tiempo en donde tantos misioneros han hecho mucho por esta zona, ¿no? Yo creo que yo en Alemania, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al ecumenismo. Lutero nacido en Alemania, ¿no? Sí, la reforma se hizo en Alemania. Por eso yo no soy contra los evangélicos, no. Pero creo que la iglesia
católica tiene algo de muy particular a compartir y de dar, y en la historia la ha hecho, en el futuro también lo puede hacer. Y por eso sí creo que tenemos que valorizar más nuestra tradición en nuestros puntos fuertes y aprender un poco también de estas otras realidades claro. de los protestantes, que cómo hacen ellos, y aprender de las comunidades ellos mismos, lo que necesitan, cómo piensan, cómo viven su cultura. Este es el proceso sinodal, ¿no? Sí, A lo mejor van a estar poco a poco involucrando a los seglares, a los laicos, para que estén motivando en las comunidades, ¿no? Aquí en la parroquia se usaba la figura del catequista, sí. que eran seglares que iban evangelizando, hacían la liturgia de la palabra los domingos, rezaban el rosario. Entonces, las comunidades que no tenían sacerdote, porque hay muchos pueblitos que no tienen sacerdote, bajo el liderazgo del catequista o de algún hermano o una hermana preparado, digamos, con mucha fe, reunían a la comunidad y se encontraban y celebraban, ¿no? Creo que ese es un desafío ahora en la Amazonía y que se va a estar viendo, ¿no? Incluso son realidades muy distintas. Tú estás en Quillabamba, que hemos estado hablando de Cepagua, que forma parte del departamento de Ucayali, pero que como nosotros conocemos aquí toda esta cuenca del río Urubamba, es el Alto Urubamba, pero que ya la convención termina en Miaría, que es entre Quirigueti y Cepagua, ¿no? Departamentalmente hablando. Pero bueno, y entonces con esta perspectiva, ¿cómo ahora con esta nueva experiencia tú sientes que es la misión de la orden ahora, ¿no? Con el único vicariato que tiene encomendado la orden. Yo me pongo a pensar y yo veo a los franciscanos, y aquí en el Perú los franciscanos tienen 3 vicariatos apostólicos, y creo que a nivel mundial tienen muchos más. O sea, y a veces en la orden tenemos esta presión de solo llevar un vicariato confiado por la Santa Sede, pero nos parece trabajoso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y creo que ya lo he dicho, en 2022 estuve en el capítulo general de Mucuchultenango en México. El capítulo general es una reunión de todos, delegados de toda la orden de todo el mundo. De todo el mundo, sí. Y yo era el delegado del alemán. Y en este capítulo invitaron a Monseñor David, que es el vicario apostólico de aquí. Hablaba de la misión, de la realidad. Y yo en 2026 ya me dice, oh, qué bien, qué interesante, qué buen trabajo, qué importante. Me llama la atención. Sí, mucho. Pero ahora he dicho, faltan los frailes, necesitamos frailes, ayuda, e invitaba a los frailes de venir, ¿no? Y todavía faltan, ¿no? Y el maestro de la orden, que es el superior general, ahora es un filipino, ha escrito una carta en mayo a todos los frailes del mundo diciendo, manden frailes, hermanas y también laicos, claro, para ayudar a la misión de la orden. Y creo que yo veo la gente que he conocido aquí que trabaja como Joel, los ministerios mayores como Padre Roberto, Vicente, son todos, todos tienen un fuego interior que me impresiona mucho, el amor para el trabajo, para la gente, para la Amazonía. Para la Amazonía, que yo creo que sí, la orden, y eso estoy seguro que van a venir más frailes, más hermanas, más laicos, porque es un trabajo muy, muy bueno. Y me doy cuenta que este vicariato es muy grande. Yo quiero visitar también a Puerto Maldonado, y desde aquí es lejos. Uno tiene que regresar a Cusco, de Cusco a Puerto Maldonado. Es muy lejos. Alemania, que es un país con casi 90 millones de habitantes, es mucho más pequeño. En 4 horas puedes pasar de un lado al otro. Y aquí son días que hay que viajar, sí. Que tienes que viajar. Y por eso, sí, yo espero que más hermanos, hermanas y laicos se animan de venir, y que se pueda intensificar ese trabajo tan importante. Claro, bueno, es enorme el territorio del vicariato, y hay un deseo de querer dividirlo, sí, para que pueda darse
un trabajo mucho más cercano, Sí. mucho más personalizado, porque también el obispo tiene que recorrerse todo todo este recorrido en todo su territorio, claro, como lo hacía Santo Toribio de Mogrovejo cuando todo el virreinato del Perú, que eran países y países era solo una arquidiócesis, ¿no? Pero que ojalá Dios mediante se puedan dar estos casos y tener este trabajo, ¿no? Ahora, si la nueva jurisdicción se le encomiendan a los padres dominicos, ya serían los vicariatos, ¿no? Sí, Que hay que claro. administrar. Pero bueno, siempre con el deseo, el Perú lo ha acogido muy bien este deseo de servir, y los españoles, porque mira, la historia del vicariato nace con Filipinas, con la provincia del Santo Rosario de España, Ujú. pero que no tiene una sede, sino que es una provincia Sí. misionera, y que el primer, vamos a decir, prefecto, que todavía no era una jurisdicción establecida, fue Monseñor Ramón Subieta, que era filipino, Mm. ¿no? Entonces tiene estas raíces, Mm. y luego ya recién después de que la provincia de Rosario terminara su servicio en el Perú, se le encarga a Mm. la provincia de España, Ujú. y ahora último en 2016 que se le pide a la provincia del Perú que retome otra vez el servicio en la Amazonía, Sí, ¿no? sí. Entonces es una historia de la orden dominicana y de tantos frailes que han decidido servir en la Amazonía. Bueno, Fray, muchas gracias por compartir con nosotros. Siempre es una gracia poder contar con un hermano o con hermanas que decidan por lo menos conocer esta realidad. Sí, Y a veces es un reto porque no todos los religiosos desean vivir en territorios como claro. este, ¿no? Porque primero que tiene limitaciones territoriales, hay que zarpar el mar, el río, ¿no? Caminar, marchar en la selva. Caminar, sufrir las inclemencias del clima, y no tiene las comodidades que muchos conventos en las ciudades poseen. Claro. Entonces es un reto también para los hermanos poder lanzarse a esta experiencia que les parece un poco arriesgada, pero que en el fondo trae mucha riqueza espiritual. Sí, me ha ayudado mucho a rezar, pasar por el Pongo de Manique. Y ahora listo de dar mi alma al Señor. El Señor. Pero era una aventura que... Y te cuento que en el Pongo de Mainique fallecieron ya hace muchos años, más o menos en 1930 más o menos, un obispo y 3 frailes. Wow. Naufragaron. Sí. Y que se cuentan de estos venerables hermanos que murieron en la misión, Sí, ¿no? claro. Murieron en la misión y que han dado todo de sí a la orden y de manera especial a la iglesia. Y una cosa importante que quisiera compartir es que los frailes dominicos, cuando han venido a evangelizar, tienen una frase que yo la recojo. Uno que en la casa de formación vive mucho el espíritu dominicano, pero que cuando vienen aquí tienen esta frase, no sé qué te parece. Dice, hemos venido a implantar la iglesia, pero no la orden. Mm. Porque lo primero que hay que implantar en esta zona que recién está conociendo a Cristo es la iglesia, Sí. ¿no? Qué fuerte, o Sí, sea, es una sí, cosa sí, sí. potente, ¿no? Y que recién ahora se está dando los pasos para ya dar a conocer más la orden, ¿no? Sí. Aunque saben que somos dominicos, por Sí, supuesto. sí. Yo tengo al final de este mes de noviembre, voy a acompañar un poco a Monseñor David, y él como vicario apostólico y hermano dominico, los dos, ¿no? Tiene estos Los dos mundos. Dos mundos. Y lo poco que he hablado con él ya me doy cuenta que él tiene una visión eclesial más grande de la orden, y es bien. Y él se siente responsable de implantar la iglesia, y ojalá un día la orden pueda entregar la iglesia a la diócesis normal, digamos. Que se transforma en una diócesis, sí. ¿no? Muy bien, gracias Fray Max por esta entrevista, ha sido un gusto conversar, Gracias compartir, nutrirnos un poquito más, y creo que es valioso también cada aporte que podemos dar a la orden, y en este caso a la iglesia y a la gente que está encantada de siempre tener un sacerdote, un hermano más que venga a conocer. Muy bien, Fray, gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias, nos vemos hasta el próximo programa, chao, chao. Muy bien, Fray, muchas gracias. ¿Está bien?